gracias en esta hora por tu inmenso amor, por el honor, el privilegio que tú nos concedes de poder amanecer vivo, disfrutar este día como siempre suelo decírtelo. Gracias por darnos la oportunidad de abrir nuestros ojos, de poder pararnos sobre nuestras extremidades y el poder reconocer que estamos en pie no por nuestros méritos personales, sino por tu misericordia que ha sido renovada cada día. Gracias por todos aquellos que escuchan estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos. Te damos muchas gracias porque estoy seguro que esta palabra transformará nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales del corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, quiero agradecer a todos aquellos que nos hacen llegar estos mensajes extraordinarios de cómo Dios les ha hablado a su vida a través de esta palabra, de esta enseñanza. He escuchado testimonios increíbles. A Dios sea la gloria. Así que continuamos todavía con esta enseñanza. Tenemos algunos puntos más que desarrollar. Estamos hablando bajo el tema en manos del alfarero. Yo creo que si usted y yo logramos entender este proceso, este mensaje extraordinario que Dios nos está dando, entonces vamos a comprender, valga la redundancia, el porqué de las cosas que enfrentamos y cuál es el propósito, qué es lo que Dios quiere tallar en cada uno de nosotros. Entonces, estamos estudiando, recuerde, muy importante conectar esto y quizás, perdóneme si le sueno muy monotemático, pero yo tengo que hablar, repetirle esta frase, y es cómo Dios usa a Jeremías, lo invita a que vaya a la casa del alfarero para que vea cómo el alfarero trabaja con el barro. Es muy importante entender eso, cómo el alfarero trabaja con el barro. Entonces Dios le dice a Jeremías, ¿acaso yo no puedo hacer lo mismo con ustedes? Refiriéndose a Israel, con el pueblo de Dios. ¿Acaso yo no puedo hacer lo mismo con ustedes? Así como el alfarero trabaja con el barro, lo mismo puedo hacer con ustedes. En otras palabras, eso es lo que yo hago. Entonces, lograr entender la dinámica de cómo el alfarero, hablando de Dios, va trabajando con el barro, nos aclara muchas cosas y nos hace entender el porqué de tantas cosas que a veces enfrentamos y los beneficios que nosotros recibimos, aunque cause mucho dolor algunas cosas. Entonces, estamos hablando qué es lo que le hace el alfarero al barro. Recuerde que el alfarero es Dios y el barro somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que le hace? Entonces, enseñamos que lo ablanda y le dimos la aplicación. Luego dice que lo limpia y le dimos la aplicación. Y ayer hablamos de que lo moldea también. El alfarero también lo moldea. Y estamos en esta parte. Hoy continúo con la segunda parte porque medio hablamos un poquitico el día de ayer. Entonces, estamos hablando que Dios usa muchas veces circunstancias de la vida para procesarnos a nosotros. Sé que es un poco difícil entenderlo. Entonces, Dios permite muchas cosas, que esto es lo que a veces muchos se abandonan la vida cristiana, otros se desmotivan y dicen, pero si yo me mantengo en la iglesia, si yo oro, si yo leo la Biblia, si yo voy a la iglesia fielmente, si estoy en todas las actividades, soy fiel con el Señor, ¿yo por qué tengo que vivir esto? Entonces, una persona que habla así, yo entiendo que puede estar dolida o puede estar dolido. Yo no voy a restar importancia a su dolor, es muy respetable, pero yo no puedo usar lo que estoy enfrentando para decir esto, como dicen algunos, esta vida no es para mí. Hay cosas que yo no entiendo, entonces no voy a seguir siendo cristiano. Entonces, como quien dice, a mí presénteme un evangelio que tenga más beneficios y menos demandas. O quiero tener un evangelio que me concedan todos los caprichos, pero a mí no me hable de transformación, a mí no me hable de cambio, a mí no me hable de que tengo que abandonar algunas cosas. Entonces, la persona realmente no ha entendido el evangelio, porque cuando yo conozco a Cristo, nadie que conozca a Cristo queda sin transformación. Una persona que quiera vivir para Dios es transformado y tiene que ser transformado. Hay cosas a las cuales tenemos que renunciar. Romanos capítulo 8
el versículo 28 al 29, un texto muy conocido, muy mencionado, muy memorizado, muy hermoso, muy usado para cuadros, pero a veces muy poco entendido en la vida cotidiana, que revela el propósito de Dios y que esto se puede tomar años. La Biblia dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces uno dice, bueno, si yo amo a Dios, todo lo que me suceda a mí me va a ayudar a bien. Entonces uno dice, pero un momentico, eso a mí me confunde, porque es que a veces vivo cosas que no son nada agradables. ¿En qué me va a ayudar a bien? ¿En qué me va a ayudar a mí una pérdida? ¿En qué me va a ayudar a mí los problemas matrimoniales? ¿En qué me va a ayudar a mí lo que estoy enfrentando? Dígame usted en qué me va a ayudar a mí. O en el caso mío, cuando me mataron a mi papá y a mi hermano, yo tomar este texto y decirle, Dios, decime en qué me ayudó a mí que me asesinaran a mi papá, que me mataran a mi hermano, que me mataran a mi tío, que un tío mío se matara desde que se cayera como de un segundo piso y también estuviera muerto y ahí me tocó ir a despertarlo y yo fui el que lo vi muerto. A ver, ¿en qué me ayuda? Decime en qué me ayuda. Porque hay gente que puede usar las tragedias para atribuirle a Dios despropósitos y decir, a mí no me ayuda en nada esto. Entonces yo no puedo usar las desgracias y lo que enfrento en el diario vivir si aunque en la tierra no lo entienda y no lo comprenda y en mi razonamiento no tenga una justificación clara, todo ayuda a bien, porque Dios sabe por qué lo permite. Dios sabe por qué me tocó a mí vivir esas cosas. Y bueno, yo le podía sacar mucha enseñanza a esto de mis tragedias, pero no los voy a aburrir en cuanto a eso. Pero es que entendamos esto, mire lo que dice. Vuelvo y lo leo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que toda persona que ha sido llamada tiene un propósito. Y si esa persona que ha sido llamada tiene un propósito, entonces eso significa que bíblicamente todos aquellos que tenemos un propósito establecido por Dios, cada uno de nosotros lo tenemos, entonces antes de ir a ese propósito, usted y yo tenemos que pasar por un proceso. El propósito está, el llamado está, pero antes de ir al cumplimiento de ese propósito, tenemos que pasar por un proceso. Y ahí es donde nosotros nos cuesta entenderlo. Ayer le leí 2 Corintios, creo que lo leí, me excusen si no lo hice, pero voy a volver a hacer 2 Corintios 3:18. En mi memoria creo que sí lo hice, pero no sé. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, lo que Dios nos está diciendo a través de esta palabra es que somos como un espejo que debe de reflejar la grandeza del Señor gracias a la acción del Espíritu del Señor para que nos parezcamos cada día más a Él. Porque el texto que les voy a terminar de leer de Romanos, escuche lo que dice. Verso 29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, para que nos parezcamos a Jesús. Dios quiere tallar la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. Así que es necesario que usted y yo entendamos y vale la pena sumergirnos, obviamente, en este proceso de transformación que duele mucho. Es como si Dios me dijera, Fabio, yo sé que estuviste en la droga, eras un vicioso, eras una persona así, pero quiero tallar la imagen de mi Hijo en ti para que te parezcas a mi Hijo. Ay, ¿qué? ¡Wow!
Todavía me faltan muchas cosas. Yo estoy extremadamente alejado de parecerme a Jesús. Oh, pero hay muchas cosas que Dios ha transformado en mi vida. Hay muchas cosas que yo he dejado. Ha habido una transformación increíble y todavía falta mucho más. Entonces Dios lo va haciendo y a través de los procesos, a través de las circunstancias es donde nosotros logramos entender esto. Así que todos aquellos, mis amados hermanos, que tenemos un propósito, bienvenido a este proceso. Y tenemos un ejemplo extraordinario, una historia que todos seguramente la conocemos. Aquellos que tengan un poquito de conocimiento bíblico, muchos conocen la historia de José. Podría ser un muy buen ejemplo. La Biblia habla, y se lo voy a mostrar bíblicamente, la Biblia registra que Dios escogió a José con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Número 1, ponerlo como padre de Faraón. Escuche esto. Número 2, para hacerlo señor de toda su casa. Número 3, para ponerlo como gobernador de toda la tierra de Egipto, que por su palabra todo Egipto obedecería. Solo en el trono estaría Faraón, pero la palabra de José era sagrada, por así decirlo. Lo que José dijera, así fue, porque iban a venir 7 años de hambre y Dios lo escogió a él para preservar la generación. Dios lo escogió a él. Lindo ese llamado, ¿sí o no? Uno dice, wow, aleluya, Dios me escogió como gobernador. ¿Dónde dice eso la Biblia? Génesis capítulo 45, versículo del 5 al 8. Escuche esto. Ahora pues, no os entristezcáis. Él está hablándole a sus hermanos cuando José se descubrió delante de ellos. Ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún queda 5 años. En los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservación, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste vosotros acá. Escucha esto. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Ese era el propósito. Pero antes de llegar a ese propósito, ¿qué tuvo que pasar José? Número 1, sus hermanos se burlaban de sus sueños cuando él tenía 17 años. Entre 16 y 17. Sus padres les parecía una locura los sueños de José. Sus propios hermanos lo tiraron en una cisterna. Sus propios hermanos lo vendieron como un esclavo. No solo eso, sino que le mienten al papá y le dicen que una fiera lo mató. Luego José enfrenta una calumnia por parte de la mujer de Potifar, lo acusa como un abusador sexual y a raíz de eso lo meten 2 años en la cárcel. Y uno dice, ¿en qué me ayuda? ¿En qué me ayuda a bien esto? Claro, porque es que en la cárcel, dentro de la cárcel, estaba el que lo iba a promover a su destino profético. Y es ahí donde uno se pregunta, para llegar al destino profético, yo tengo que pasar por todo esto. Y quizás no lo entendemos. A nuestra manera no lo entendemos, pero Dios quiere que entendamos que Él nos quiere moldear a su forma, porque Él quiere que seamos y tengamos la imagen que Dios quiere que debemos de tener, la imagen de su Hijo. Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.